Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme al libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, en su Biblia, por favor, el capítulo 2. Esta mañana vamos a hablar acerca de un personaje poco conocido, muchas veces olvidado, del que cuando pensamos en las historias importantes del Antiguo Testamento, no siempre viene a nuestra mente este personaje. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que cumplió un rol estratégico, fundamental en la historia de la nación de Israel. Y a la vez, para Dios también, presenta un tremendo ejemplo para nosotros de lo que es la verdadera autoridad espiritual. Pues de eso vamos a hablar esta mañana. La verdadera autoridad espiritual, el genuino liderazgo bíblico para ser útiles en la obra de Dios. Dios quiere que nosotros no solo pasemos por este mundo, sino que dejemos una influencia en nuestro alrededor. Y eso tiene que ver con el liderazgo. De alguna manera, Dios mismo nos salvó no para simplemente pasar por esta vida. Él nos quiere usar conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Una de las doctrinas fundamentales de la fe es el sacerdocio de cada creyente. Es decir, cada creyente tenemos libre acceso a Dios Padre, a través de Jesucristo. No a través de un mediador humano, sino que directamente, como dice la Escritura, en confianza, entrando al lugar santísimo, por este velo que el Señor Jesucristo rasgó en dos, por ese camino que Él nos abrió para llegar al Padre. Y eso es un tremendo privilegio. Eso es un tremendo privilegio. El Señor realmente nos abre un camino de libertad para poder relacionarnos con Dios. Sino que además del privilegio está la responsabilidad de lo que esto significa. Somos sacerdotes que podemos llegar directamente al Padre por ese velo abierto, por ese camino abierto que el Señor Jesucristo abrió para nosotros por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y una de las responsabilidades, uno de los compromisos que esto implica es la influencia y la utilidad que nosotros debemos tener en nuestro entorno. Es decir, el liderazgo espiritual, que cada uno de nosotros, independiente de su personalidad o de su carácter, si es más tímido, si es más expresivo, si es más sencillo o es más preparado, aún así todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser instrumentos útiles para la gloria del Señor. Dios se quiere glorificar, y fíjate que Dios, pudiendo glorificarse de manera magnífica a través de eventos espectaculares y sobrenaturales, ha querido hacerlo a través de su gracia, es decir, a través de nosotros, que somos simples vasijas de barro en manos del alfarero. Así que Dios, queriendo mostrar su gloria y su majestad, lo hace a través de nosotros. Pero para eso es importante que nosotros seamos corazones dispuestos, que nosotros tengamos corazones dispuestos a ser usados por el Señor. Así es que vamos a aprender, vamos a conocer hoy día a un personaje, como dije, no muy conocido. Ya hace tiempo atrás estuvimos predicando una serie de sermones sobre personajes secundarios no tan conocidos. Bueno, este es uno de esos personajes secundarios, no tan conocidos, pero que nos entrega una gran y tremenda lección en nuestra vida. ¿Ya saben algunos de quién vamos a hablar? ¿Ya lo visualizaron? ¿Ya lo descubrieron? Quizás no lo conocías, pero ahora viéndole aquí, quizás te acordaste de él, o no le recordabas. Bueno, hoy vamos a hablar de Zorobabel. Zorobabel, ¿quién es este personaje? Zorobabel, vamos a aprender de él, para que cada uno de nosotros desarrolle en sus vidas una actitud de liderazgo y autoridad espiritual, algo bíblico para ser usados por el Señor a través de una íntima comunión y relación estrecha con el Señor, y así ser instrumentos para la gloria del Señor. ¿Ya? Zorobabel
es un personaje estratégico y clave en el Antiguo Testamento. Él, junto con otro personaje que ayudó en la restauración de los muros, ¿te acuerdas quién fue? Ya más conocido, ¿verdad? Nehemías. Fueron clave y estratégicos en la restauración de la nación de Israel, junto también con otro profeta que fue, ¿verdad?, en aquellos días también un personaje muy relevante, que justamente es del libro donde estamos, que fue Ageo. Bueno, ellos cumplieron una labor fundamental después del cautiverio babilónico. Cuando Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia, ya Judá regresó a su tierra. Pero al regresar había muchos desafíos. La tierra estaba destruida, naciones paganas estaban habitando aquel lugar, y había que reconstituir algo muy importante, que no solo eran los muros y no solo era el templo, sino que era el nombre de Jehová, el testimonio de Jehová, Dios de los ejércitos, el que en el pasado había sido tan imponente e impactante, ¿verdad?, a través del templo de Salomón, por ejemplo, del reinado del gran David, o de personajes relevantes como Josué y Moisés. Entonces había que levantar el nombre de Jehová, el testimonio de Jehová que estaba en ese momento por el suelo. Y Zorobabel fue uno de estos personajes estratégicos que Dios usó. Él, descendiente de príncipes, ¿verdad?, descendiente de la línea de David, fue puesto como gobernador. Fue puesto allí como el administrador político, social, económico de la nación de Israel, que estaba volviendo a su territorio, volviendo a su tierra, y tenía que restaurar, ¿no es cierto?, todo lo que la guerra, lo que la invasión, lo que Babilonia había destruido. Ya no era una tarea menor. O sea, imagínense levantar de las ruinas toda una nación, en compañía con Nehemías, que ayudó en la restauración de los muros, en compañía, ¿verdad?, con Ageo, que ayudó en la restauración espiritual, o Esdras, que ayudó, ¿verdad?, en la restauración del templo y también en la restauración de la vida espiritual de la nación de Israel. Pues bien, Zorobabel en este sentido cumplió un rol histórico fundamental. Ya no estuvo solo, fue acompañado de Nehemías, fue acompañado de Esdras, fue acompañado de Ageo y otros más que apoyaron, pero sin duda él tuvo un rol fundamental, y principalmente, y lo vamos a ver en un momento más, no solo por el fruto y lo que él logró, que vamos a ver que fue en realidad impresionante, aunque muchas veces no muy bien entendido, sino por la opinión y la actitud que Dios tuvo hacia él. ¿Ya? Porque a veces nosotros vemos lo que está ante nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. ¿Ya? A veces nosotros vemos la espectacularidad de lo que hace alguien y lo alabamos por eso, o por lo que ha hecho, como grandes personajes bíblicos, ¿verdad? Pero Dios ve el corazón. Y para Dios, Zorobabel fue un personaje fundamental y estratégico. ¿Ya? Ahora, antes de entrar ya en profundidad, hay que entender que hay una gran diferencia, hay una gran distinción entre el tipo de autoridad religiosa, ya, de los fariseos, por ejemplo, del primer siglo, en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿ya?, y la autoridad, por ejemplo, mostrada por el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Y esto es importante comprender para darnos cuenta un poco de la actitud y la personalidad que Dios destacó en Zorobabel después allá en el libro de Ageo. No lo busquen, pero en Mateo 7, 24 al 29, no pierdan tu texto acá en Ageo, pero en Mateo capítulo 7, si alcanzan a llegar ahí, ya versículos 24 al 29, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, que son palabras del Señor Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, dice, contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba
de su doctrina. ¿Por qué? Bueno, el mismo texto lo dice. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas sabían muy bien el texto del Antiguo Testamento. Se llaman escribas porque literalmente ellos escribían copiando las escrituras para que éstas fuesen preservadas. Y además de escribirlas, las estudiaban. Incluso en algunos casos las comentaban. Y sus comentarios quedaban como comentarios importantes para la nación de Israel. Tradiciones que luego fueron, ¿no es cierto?, acumuladas en el Talmud y que seguían, ¿no es cierto?, algunos judíos incluso en el tiempo de Jesús. ¿Ya? Ahora bien, la mayoría de los cristianos hoy en día, la mayoría somos negligentes y perezosos en cuanto al liderazgo. Preferimos que otros nos lideren sin involucrarnos en un proceso formal de capacitación para ser usados. Preferimos ser parte del rebaño que ser parte de aquellos que estamos involucrados en la obra del Señor. Muchas veces no estamos dispuestos a involucrarnos o a sacrificarnos, especialmente de lo nuestro o de los nuestros, de manera física o espiritual, para guiar a otros en la senda del Señor, sacrificar nuestra comodidad. Bueno, ser un discípulo de Cristo es fundamental para ser un líder espiritual, porque justamente eso es el discipulado. El discipulado es formar un líder que va a influir en la vida de otros, que va a dar fruto para la gloria del Señor. ¿Ya? No me escogisteis vosotros, a mí, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, sino que yo os he escogido a vosotros para que vayáis y para que llevéis fruto. Y el llevar fruto no es otra cosa que la influencia espiritual que nosotros debemos ejercer sobre los demás. Entonces, el discipulado no es una lección para nuevos creyentes. No son lecciones para lograr un entendimiento mejor de algunas cosas de las Escrituras. No, el discipulado, según el mismo Señor Jesucristo lo vivió y lo delegó, tiene que ver con formar líderes espirituales. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que sirvan al Señor y que den fruto para la gloria del Señor y fruto que permanezca. Por lo tanto, es importante entender que dentro de este proceso del liderazgo, Dios espera de nosotros que ejerzamos un liderazgo espiritual, como el del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo era distinta a su enseñanza a la de los escribas? Los escribas sabían mucho de las Escrituras. Habían dedicado su vida a escribir, transcribir, copiar las Escrituras, así es que probablemente se las sabían casi de memoria. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la diferencia entre ellos y las enseñanzas de Cristo? ¿Por qué dice que la gente se admiraba de la enseñanza del Señor Jesucristo? Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué significa esa autoridad que tenía el Señor? Bueno, la diferencia no era el conocimiento. La diferencia no era la experiencia. Probablemente habían escribas en el tiempo de Cristo que habían vivido más años consagrados a las Escrituras que los años de vida que hasta ese momento tenía el Señor. Recuerda que Cristo murió solo a los 33 años y después resucitó. Él siempre fue, ¿verdad? Sin embargo, en su ministerio terrenal estuvo solo hasta los 33. Así que no fue ni la experiencia ni el conocimiento, sino que, ¿cuál fue, por decirlo así, el secreto de su autoridad? Que él no solo sabía, sino que él vivía la Escritura. Su testimonio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué impactante. Su testimonio, el fruto de su vida. Recuerden que el fruto es algo visible, es algo tangible, es algo contable incluso. El fruto es algo que tú puedes ver de una persona. El conocimiento solamente es algo que tú puedes compartir y transmitir. Pero el fruto del liderazgo espiritual no solo informa, sino que transforma. La influencia del líder espiritual no es solo algo que motiva, sino que realmente cambia el enfoque de la vida de las personas. Bueno, esta es la diferencia. Cuando Jesús llegó a la tierra, comenzó a hacer y a enseñar. Así, en ese orden. Él comenzó a servir, a ministrar y luego a enseñar lo que era
el servicio. A Dios no le interesa tanto lo que sabemos, ni lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos se refleja luego en lo que hacemos, en lo que vivimos, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestro fruto espiritual. Muchos hoy en día vienen a la iglesia a ser ministrados, a ser servidos, pero esa no es la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos, un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer. Es más fácil seguir la manada, es más fácil seguir el rebaño, es más fácil, ¿verdad?, pagarle a alguien para que haga la obra del ministerio, siendo que la labor principal de los pastores, ¿cuál es? Según Efesios capítulo 4, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate qué importante es esto. Es algo totalmente distinto a lo que la mentalidad religiosa hoy en día cree. Ya hoy en día se piensa, ¿verdad?, que los que están en el ministerio tienen que hacer la obra del ministerio. ¿Quién se espera que visiten una iglesia? ¿Quién se espera que aconseje en una iglesia? ¿Quién se espera que predique en una iglesia? ¿Quién se espera que guíe e instruya en una iglesia? El pastor. Para eso se le paga, ¿verdad? Pues la Biblia enseña todo lo contrario. El pastor, si bien es parte del rebaño y también tiene la misma responsabilidad, la labor principal del pastor es perfeccionar a los santos, a los creyentes, que somos nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, pastor incluido. Pero es una labor que cada uno debería ser capaz de ejercer. ¿Cuál es el problema? Que es más fácil delegar. Es más fácil, ¿verdad?, que otros hagan ese trabajo, ¿ya? Pero no a través de una autoridad de jefe, sino de siervo, como el Señor Jesucristo enseñó, porque es una influencia y una autoridad que solo Dios da. Ya me imagino en la escena. Hay que regresar a Jerusalén. Ya después de 70 años de cautiverio, Nabucodonosor había destruido todo, el templo estaba en ruinas, el muro estaba caído. Ya, Nehemías, ya, yo me hago cargo del muro. Esdras, ya, yo me hago cargo del templo. Ya, pero ¿quién organiza a la gente? ¿Quién hace el trabajo sucio, verdad? De organizar, de juntar el dinero, de organizar, ¿verdad?, los que van a ser jueces, los que van a estar a cargo de la seguridad, la parte más compleja, digamos, que sería la parte política. ¿Quién va a ser el responsable? Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? ¿Verdad? Entonces le dijeron, bueno, Zorobabel, a ti te toca. ¿Cómo sería si a nosotros nos tocara una responsabilidad así? Bueno, lo que muchas veces escuchamos, y no hay alguien mejor que yo lo pueda hacer. Es que estoy muy ocupado, tengo mucho tiempo, hay muchas cosas que tengo que hacer aquí en Babilonia, ya tengo un negocio, ¿cómo voy a sacrificar a mi familia trasladándola para allá? ¿Cómo voy a sacrificar a mis hijos si lo tengo en la mejor escuela de Babilonia? Y volver a Jerusalén, ¿hay colegio? No, entonces va a estar complicado, vamos a tener que hacer homeschool. Entonces, pucha, y ahí mi esposa va a tener... Bueno, todas esas cosas yo creo que, obviamente, en el contexto histórico en el que vivió Zorobabel, tuvo que de alguna manera, ¿verdad?, tuvo que pensar. Pucha, me toca a mí, porque soy descendiente, ¿verdad?, de la línea de reyes de mi pueblo, me toca a mí, soy descendiente de la línea davídica, me toca a mí asumir. Pero no era una responsabilidad fácil, no llegaba a un reino construido, no llegaba a un contexto sencillo. Muchos judíos ya habían perdido su identidad, otros simplemente estaban abusando de sus mismos hermanos judíos, que fueron los problemas, por ejemplo, que tuvo que enfrentar Esdras. Algunos, ¿verdad?, no tenían un ánimo realmente dispuesto, porque llegaron, edificaron el templo, pero después lo dejaron botado. ¿Y qué hicieron con los recursos? Los derivaron a sus propias cosas egoístas, artesanando sus casas, ¿verdad?, arreglando su entorno, acomodándose, poniéndose cómodos, ¿verdad?, como cuando algunos hermanos se ponen cómodos en la silla, ¿verdad?, y parece que están acostados ahí en la silla.
bueno, acomodándose, ¿verdad?, para estar lo más cómodos posible, siendo que la casa del Señor estaba abandonada. Entonces, si podemos pensar ya que lo que le tocó vivir a Zacarías, allá en Ageo capítulo 2, que lo vamos a ver ahora, no fue fácil. O sea, poner en orden un desastre, levantar una nación, coordinar, ¿no es cierto?, entre las necesidades de la edificación del muro, las necesidades de la edificación del templo, renovar el sacerdocio, ordenar a la gente, que la gente, los que tenían más dinero no abusaran de los más humildes dentro de la nación, porque llegaron algunos que se enriquecieron en Babilonia con muchos recursos, pero habían otros que no pudieron y por lo tanto estaban muy necesitados. Entonces, ¿cómo manejar a todo esto? O sea, no solo fue un tema espiritual, sino que en la práctica, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo hago que la gente me haga caso? ¿Cómo hago que la gente entienda? ¿Cómo hago que todos apuntemos en una misma dirección? Entonces, bajo la sombra de grandes líderes como Nehemías, como Esdras, incluso como el profeta Ageo, aparece este personaje entre medio, ¿verdad? Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? ¿Verdad? Él hizo ese trabajo sucio, detrás de bambalinas, de organizar, de ordenar, de coordinar, que muchos no ven, que no es muy notorio, que no es muy visible, pero es sumamente estratégico. Y además lo hizo con un liderazgo espiritual que Dios le dio. Bueno, en Ageo capítulo 2, versículo 20 en adelante, si lo tienen ahí, Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, que era el profeta que transmitía la palabra, la voluntad de Dios en aquel tiempo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, ¿ya? Esto es después de que el pueblo fue exhortado por su infidelidad, por haber dejado de lado la edificación del templo. Habla a Zorobabel, dice el versículo 21, ahora son palabras para él, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Para ver portento, va a haber algo, le está hablando algo interesante, ¿verdad?, a Zorobabel el gobernador. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que está de alguna manera hablando aquí Ageo? Bueno, para hacérselo un poco más sencillo, está hablando de una profecía. Está hablando de algo por el lenguaje profético, de algo que iba a ocurrir en el futuro. Para que entendamos un poquito, en el Antiguo Testamento el lenguaje profético normalmente se componía de dos elementos. Un elemento inmediato que iba a confirmar lo que se estaba diciendo, y un elemento futuro, que iba a venir en el futuro, ¿verdad?, como una, de alguna manera, prolongación de lo que se dijo, ¿no es cierto?, en el momento inmediato. De esa manera surgen en el Antiguo Testamento lo que se llaman tipos. Se habla de un personaje, ¿verdad?, pero ese personaje representa algo o alguien que iba a venir en el futuro para el cumplimiento perfecto, completo de lo que se estaba diciendo. Entonces, con eso en mente, mire lo que dice el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de una profecía cuando el Señor Jesucristo va a venir a la tierra, va a hacer temblar el mundo y va a tomar el control de la humanidad, en lo que llamamos el reino milenial, y está presentando en primera instancia en este caso Zorobabel, como un tipo del Señor Jesucristo, como un anticipo, como una garantía de lo que iba a ser el carácter de este rey soberano y poderoso que iba a venir en el futuro todavía muy lejano para la nación de Israel, cuando Dios cumpla todas las promesas
que Dios le dio a esta nación. Y eso todavía para nosotros es futuro. Falta todavía que pase eso, porque eso va a pasar en el reino milenial, que escatológicamente es un tiempo de 1000 años que va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo mismo, en persona, literalmente, reine sobre esta tierra por 1000 años. Eso no ha ocurrido todavía, va a ocurrir. Todas las promesas van a ser cumplidas a la nación de Israel. ¿Y qué está haciendo Dios? Poniendo a Zorobabel como un tipo del mismo Señor Jesucristo. Ya esto es un tremendo privilegio. Ya que de alguna manera te comparen, ¿no es cierto?, como un tipo de un personaje tan relevante como el mismo Señor Jesucristo. Ya cuando a veces nos comparan, ¿verdad?, con alguien más importante, más relevante, uno se siente bien. Ya, no, este chico es tan inteligente como Einstein. Ya no se siente así como bien. Ya, ¿te das cuenta? Entonces, de la misma manera, esto de alguna forma está reafirmando el liderazgo que Zorobabel tiene en aquellos días. Porque este será un mensaje no solo para él, sino para toda la nación. Pero dentro de la forma en que Dios se refiere a Zorobabel, encontramos algunos elementos muy interesantes. ¿Ya? Como dije, Zorobabel no se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. La palabra Zorobabel significa engendrado en Babilonia. Ya ese nombre no es muy popular o no es muy espiritual para el contexto de la nación de Israel. O sea, una persona engendrada, nacida en Babilonia, ¿qué representaba para un judío en aquellos días? Alguien engendrado en el exilio, alguien engendrado, ¿verdad?, en el cautiverio de una nación, de un reino como el de Babilonia, que los conquistó y que los sacó de ahí para llevárselos a un lugar muy distante, muy lejano. Entonces fue este personaje, cuando retorna la nación de Israel, cuando por gracia de Dios, con Ciro y Darío, la nación de Israel retorna a su territorio, ya este personaje, hijo de Salatiel, Zorobabel, fue puesto como el gobernador de Judá. Fue establecido por un rey pagano, el rey Darío, monarca del imperio medo-persa, que había sido el imperio que había destruido, conquistado Babilonia. Entonces, este rey Darío da la autorización junto con Ciro de regresar a la tierra a reconstruir Israel, y él, Darío, fue el que nombra a Zorobabel. Fue un nombramiento de un rey pagano. Fue una labor compleja, difícil. Tuvo la tremenda responsabilidad de reconstruir y liderar no solo una nación que estaba destruida, sino ser parte del plan de Dios para levantar un templo y levantar el nombre de Dios. Porque en aquel contexto el templo representaba la presencia del Señor. Ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba en juego el testimonio y el nombre, la honra del Señor, que había sido pisoteada más de 70 años por los babilónicos, por los asirios, pero que en este momento se necesitaba levantar. Bueno, él era de la tribu de Judá, era del linaje de David, ¿ya? Nunca él reclamó el trono como rey de Israel, nunca él lo pidió, pero sí asumió la tremenda responsabilidad de repatriar y levantar a todo un pueblo de las cenizas y, lo más terrible, de la vergüenza. El pueblo y la nación, aún en nombre de Jehová, en ese momento, estaban sumidos bajo la vergüenza de la dominación babilónica, de la dominación asiria, ¿verdad? Y posteriormente de tener que levantar de las cenizas esa nación. Su padre se llamaba, ¿te acuerdas? Salatiel. Salatiel significa yo he pedido a Dios. Un nombre interesante y sugerente, que probablemente implica el carácter del papá de Zorobabel. Seguramente Zorobabel nace en Babilonia, nace en este estado de vergüenza, nace al principio probablemente de estos 70 años de cautiverio. Él lo único que conoce es el cautiverio, pero el papá no. El papá vivió la gloria de Israel y vivió, ¿no es cierto?, el tiempo antes que el templo fuese destruido. Y el nombre del papá de Zorobabel, ya que es yo he pedido a Dios, Salatiel, de alguna manera representa ese papá que ora a Dios
para que Dios se muestre y se manifieste a través de su Hijo. Qué orgulloso tiene que haberse sentido Salatiel, ¿verdad? Que su hijo, quizás él ya no tuvo esa oportunidad, pero su hijo tuvo la bendición, ¿verdad?, de tener un rol fundamental y clave. El papá de Zorobabel también era del linaje de David, de la tribu de Judá. Podría haber sido escogido él, con un nombre tan lindo como el que tenía, para cumplir esta labor. Pero Dios no se glorificó en el Padre, sino que se glorificó en el Hijo. Yo he pedido a Dios. Quizás cuántas noches pasó Salatiel orando para que la gloria del Señor fuese restaurada, sin todavía saber que Dios iba a cumplir sus oraciones, ni más ni menos que a través de su propio Hijo. Así que vemos allí, ¿verdad?, un siervo útil dentro del plan de Dios. ¿Ya? Dentro del plan de Dios. Y lo vemos en diferentes libros. Aparece en Esdras, Nehemías, Ageo, incluso también aparece en Zacarías. Varios libros, aunque muchas veces para nosotros no es un personaje muy conocido. ¿Ya? Lo vemos como un siervo útil dentro del plan del Señor. Incluso aparece en el Nuevo Testamento en la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Su rol en la historia de Israel fue clave y trascendente, aunque no tan vistosa, porque nunca recordamos el templo de Zorobabel, que fue el que básicamente él ayudó a construir, junto con Esdras, junto con Nehemías, junto con Ageo. Siempre cuando pensamos en el templo, pensamos en el templo de Salomón, por ejemplo, el más glorioso, el más grandioso. Nunca estamos pensando en el templo de Zorobabel. ¿Y dónde está el templo de Zorobabel? ¿Y qué fue el templo de Zorobabel? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en un momento más. Pero lo interesante ya es que cumplió un rol estratégico. El templo de Zorobabel fue construido bajo la dirección de este gobernador de Judá y fue llamado justamente el templo de Zorobabel. Ahora, algunos lo menospreciaron, porque cuando comenzaron a edificarlo, los cimientos de este templo eran muy inferiores en porte que lo que fue el templo de Salomón, que era exuberante, era tremendamente grande y espectacular. Y el templo de Zorobabel, una versión bastante humilde y austera de lo que alguna vez fue ese glorioso templo, del cual, piensa esto, muchos judíos se sentían orgullosos. Pero no olvides esto, que Dios abate a los soberbios, humilla a los soberbios. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Qué pasó con el glorioso, imponente templo de Salomón? Fue destruido hasta los cimientos por Nabucodonosor, por disciplina de parte de Dios a su pueblo rebelde e idólatra. Este templo, el templo de Zorobabel, mucho más pequeño, mucho más humilde, humanamente probablemente no tan glorioso como fue el anterior, fue en algún momento de la historia el que duró más tiempo. Fue el que duró más tiempo aquí en esta tierra. Es más, fue remodelado por Herodes. Herodes, que en algún momento un rey, ¿no es cierto?, idumeo, que se creía gobernante de Israel y se llamó a sí mismo rey de Israel, un hombre pagano, terrible, lo remodeló, lo hizo un poquito más glorioso, un poquito más grande, edificó un pináculo, ¿verdad?, una edificación alta, ya de donde después el Señor Jesucristo se le dijo que por el Satanás que se podía tirar y los ángeles de Dios le iban a ir a rescatar. Bueno, fue remodelado por Herodes, pero lo más interesante es que aunque la nación siguió siendo rebelde y corrompió este templo, haciéndolo un lugar de mercader, ¿te acuerdas que fue un lugar de mercadería donde se vendían cosas? ¿Ya? Pero fue purificado y glorificado por la presencia misma de Dios, Jesucristo. 2 veces el Señor Jesucristo fue a este templo, a este mismo templo, el que había edificado Zorobabel, que después había sido remodelado solamente por Herodes, pero ese mismo templo, ni más ni menos que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin,
el cordero que fue inmolado, Él lo purificó. Él lo santificó. ¿Qué iba a pensar Zorobabel? Que el mismo Mesías iba a entrar por las puertas del templo que él había ayudado a edificar. Tremendo privilegio, tremenda obra. Pero lo más impactante de todo esto es la visión que Dios le presenta a Zorobabel y al pueblo, la visión de Ageo que trata sobre el futuro, trata sobre el colapso del sistema mundano durante la gran tribulación y del maravilloso establecimiento del reino de Dios cuando Cristo mismo en persona venga a reinar sobre la tierra. En este contexto, Dios le hace una increíble promesa a su siervo Zorobabel y le dice que así como él va a venir el Mesías a establecerse con liderazgo espiritual sobre la nación. Y la forma en que Dios se refiere, ¿no es cierto?, a Zorobabel, la forma en que Dios se refiere a él, da testimonio de algunas características espirituales muy importantes que el Señor vio en él y que cada uno de nosotros también debería desarrollar en nuestros corazones, si queremos ser siervos útiles en la mano del Señor. En primer lugar, si estás tomando apuntes, puedes anotar ahí, fue una entrega total al llamado de Dios. Fue una entrega total al llamado de Dios. ¿Lo tiene ahí? Fue una entrega total al llamado de Dios. Mire lo que dice en Ageo capítulo 2, el versículo 23. Ahí va a estar el fundamento del texto esta mañana. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, te tomaré. Para que esto ocurra, el instrumento debe estar dispuesto a ser tomado por el Señor. ¿Cuántas veces Dios ha querido tomarnos para hacer su obra en nosotros? ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nos hemos escabullido como pez en el agua. ¿Alguna vez has presentado, has pensado o has actuado alguna excusa para que Dios no obre en tu vida? No, es que esto es muy difícil. No, es que no estoy preparado. No, es que primero tengo que arreglar esto. No, es que soy muy joven. No, es que soy muy viejo. No, es que estoy muy ocupado. No, es que estoy muy cansado. ¿Cuántas excusas le hemos dado al Señor? Zorobabel tenía muchas excusas que dar. Pero ¿cómo voy a ir a restaurar una nación que está destruida? Quizás incluso él podría haber pensado, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí esto? Podría haberle tocado a mi papá o a otro. ¿Por qué yo tengo que asumir, como decimos, ¿verdad?, este cacho? Porque realmente era una situación imposible. Pero ¿sabes? Dios nos quiere tomar para mostrar su poder. Así como Dios tomó, ¿verdad?, los panes y los peces de un pequeño para alimentar a multitudes, Dios también, lo mucho o lo poco, te quiere tomar a ti. Te quiere tomar para su obra, pero ¿tenemos un corazón dispuesto? ¿Tenemos un corazón dócil? El Señor no va a tomar por la fuerza tu vida. Dios no va a entrar y te va a decir, ya, ok, dame tu corazón, dame tu vida, sacrifica todo lo que tienes y sígueme. No, Él espera que tú le entregues. Él podría tomar nuestra vida si lo quisiera. Él podría incluso hacernos desaparecer de este mundo. Bueno, Él la tomará si tú primero la rindes a Él. Si no te dejas tomar por el Señor, porque siempre estás buscando excusas o haciéndole el quite a los sacrificios que Dios espera que tú hagas o a los pasos de fe que Dios espera que tú tomes, jamás serás instrumento útil en las manos del Señor. Si siempre estás presentando excusas, Dios no te va a tomar por la fuerza. ¿Ya? A veces somos como pescado en el agua, como dije. Somos difíciles. ¿Has tratado de tomar un pez en el agua? ¿No? Yo he intentado hacerlo. Ya, es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? Aún si tú logras tomar el pez, ya, yo he llegado hasta eso, a tomar el pez, ¡fum!, se resbala.
Bueno, así somos nosotros, ¿verdad? Muy resbalosos muchas veces en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Somos expertos en postergar las cosas. ¿Sí o no? No, si después. No, si cuando arregle esto. No, si voy a esforzarme. Más adelante. Ahí voy a tener más tiempo. No, si cuando me jubile me voy a dedicar a servir al Señor. Seguro. No sé cuántas veces he escuchado eso. Hermanos, necesitamos tener un corazón como el de Zorobabel. ¿Ya? Puede que para Zorobabel no haya sido el momento más glorioso, humanamente hablando, de asumir el liderazgo. Pero su fidelidad fue un instrumento útil para la gloriosa voluntad del Señor. ¿Ya? Realmente, hermanos, tenemos que comprender de que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan en nuestra vida. Dios puede tomar una rama seca y separar un mar en dos, como la vara de Moisés. ¿Te recuerdas? Dios puede tomar un gran edificio glorioso y alto y convertirlo en un elemento de confusión y vergüenza, como la Torre de Babel. Dios puede tomar una pequeña piedra, lisa y redonda, para dar una gran victoria, como esa piedra que mató a Goliat en la mano del rey David. Deja que Dios tome tu vida y la transforme en un instrumento para su gloria. Ahí sí. En segundo lugar, en el mensaje, si estás tomando apuntes para que tomen nota, no solo Zorobabel se dejó tomar, no solo tuvo una actitud dispuesta para asumir esta responsabilidad en un momento que no era el mejor, ni era el más apropiado, pero estuvo dispuesto. Ya estuvo dispuesto, porque él finalmente ejerció el liderazgo en la nación de Israel. A pesar de que fue Darío el que lo puso como gobernador, Dios le está diciendo: yo moví los hilos para que esto ocurriera. Así es que yo te tomé, yo fui el que fui a buscarte y quise usarte para mis propósitos y para mi gloria. Lo mismo que ocurre con nosotros, lo mismo que pasa en nuestras vidas. En segundo lugar, no solo una entrega total Dios espera de nosotros, sino también una correcta actitud de siervo. Miren lo que dice ahí el texto, en Ageo capítulo 2, versículo 23. Yo te tomé, dice, el versículo 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomé, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, y miren lo que dice: siervo mío. Siervo mío. Aquí vemos que tuvo una actitud de siervo. Dios lo vio como un siervo. Nosotros podemos creernos siervos. Podemos creernos útiles en las cosas del Señor. Podemos creernos imprescindibles en las cosas del Señor. O incluso podemos creernos muy importantes en la obra de Dios. Pero ¿cómo Dios nos ve? Porque eso es lo importante, ¿o no? ¿Cómo Dios nos ve? No como nosotros nos vemos o como los demás nos ven. Aquí vemos a Dios dirigiéndose a Zorobabel como un siervo suyo. Dios el que le está dando este título: siervo mío. Este es un gran título que no debe llenarnos de orgullo, sino de humildad. No olvidemos lo que el Señor Jesús enseñó en cuanto a lo que es verdaderamente el liderazgo espiritual. Por ejemplo, en Mateo 10, 42 al 45, Mateo 10, 42 al 45, Mateo capítulo 10, versículos 42 al 45, dice la Biblia: mas Jesús, llamándole, les dijo a sus discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, poder. Pero no será así entre vosotros, dijo el Señor a sus discípulos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice? Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué dice? Será siervo. ¿De quiénes? De todos. Estamos en Marcos 10, 42 al 45.
Me equivoqué, dije Mateo, Marcos, perdón. Marcos 10, 42 al 45, disculpen. Marcos 10, 42 al 45. No era Mateo, era Marcos 10, 42 al 45. Al final dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, dice el verso 45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú quieres hacerle sentir bien, ¿verdad? Y tú le dices, siéntase cómodo, siéntase como en su casa, ¿verdad? Esa es la actitud que tiene un buen hospedador, ¿verdad? De servicio, ¿ya? Cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando buscamos servir al Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Como la de un huésped o como la de un hospedador? ¿Estamos o venimos a sentirnos cómodos o a nosotros hacer que los demás se sientan cómodos? Hay una diferencia, ¿te das cuenta? El Señor no vino a ser servido, no vino a ser un huésped. Él vino a ser un hospedador. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Y eso nos habla del sacrificio que el Señor estaba dispuesto a dar. ¿Tienes una actitud de siervo? Dios no va a usar para sus propósitos a alguien con una actitud de Señor. A alguien con una actitud soberbia, ¿no es cierto?, que tenga todo bajo control y que no quiera que se le escape nada de allí y que quiera tener la preeminencia o la prioridad. Dios va a tomar como Zorobabel a aquellos que tengan un corazón de siervo. Bueno, yo te tomé, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Mira qué importante es cómo Dios se dirige a este hombre. Solo aquí vemos la importancia de Zorobabel. No es muy conocido tal vez en la historia, en los grandes logros, ¿verdad? Porque le tocó un periodo difícil, complejo. Levantar una nación de la vergüenza. Pero, aún así, fue digno siervo del Señor. Yo recuerdo en una oportunidad, a mí, cuando estaba en el colegio, me gustaban mucho los deportes. Y entre otros deportes participaba en el equipo de fútbol del colegio. Y me pusieron de arquero, porque en una oportunidad faltaba un arquero, me pusieron ahí y justo tocó un penal y lo atajé. Entonces quedé como arquero. ¿Ya? Y nos llevaron a competencia en otros lugares. Y me acuerdo en una oportunidad que ya el equipo iba perdiendo, ya yo estaba en la banca, iba perdiendo, ya no había nada que hacer, y ahí el director técnico no vio nada mejor que ponerme a mí. Entonces dije, pucha, ¿para qué me pones si ya no hay nada que hacer, ya no hay gloria en este partido? ¿Ya? Pero tuve la satisfacción, con dignidad, de atajar, ¿no es cierto?, varias jugadas que podrían haber sido aún peor la goleada. Igual nos ganaron, como 5-0. ¿Ya? Pero podría haber sido peor. ¿Ya? Así que ahí yo sentí un poquito lo que es que te pongan en un juego que ya está perdido, ya no hay nada que hacer, no hay gloria ahí. Pero igual había que cumplir una función, igual había que cumplir la labor. ¿Ya? Bueno, quizás eso mismo sintieron, ¿verdad?, los que estaban ahí, la tripulación de la Esmeralda, cuando los dejaron en este buque, ¿verdad?, medio dañado, medio antiguo, ¿verdad?, defendiendo en ese tiempo las costas de Iquique, ¿verdad?, y viendo que venía encima el acorazado Huáscar. Tiene que haber dicho, bueno, en realidad no solo estamos en inferioridad a ellos, como después arengó, ¿no es cierto?, Arturo Prat, la contienda es desigual, sino que quizás muchos pensaron, ¿y qué vamos a hacer nosotros aquí? Pero finalmente todos y cada uno de ellos mostraron valor y honor. Y eso finalmente generó en el resto, ¿verdad?, del ejército de la nación una actitud diferente. Bueno, esa actitud probablemente es la que tuvo que tomar y asumir Zorobabel. Bueno, hay poco que hacer aquí, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y Dios vio eso. Y es por eso que Dios no solo le dijo, yo te voy a tomar para hacer algo importante, sino que se refirió a él como siervo mío. Ahora, volviendo a nuestro texto allá en Ageo, el mismo versículo 23, además de eso, cuando le dice, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío,
dice Jehová, luego añade, te pondré como anillo de sellar. Aquí vemos una actitud sumisa, una sumisa aceptación de la voluntad de Dios para su vida, una sumisa aceptación de la voluntad de Dios para su vida. Aceptemos con sencillez el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Quizás Dios no nos quiere usar en las misiones, pero quizás nos quiere usar para bendecir a los misioneros. Quizás Dios no me quiere usar como un pastor, pero me puede usar para discipular y guiar la vida de otros. Quizás Dios no me quiere usar para algo tan grande como los personajes bíblicos que encontramos en la Escritura, pero sí me quiere usar para impactar a muchos y llevar muchos hijos a la gloria celestial. Recuerda, Juan el Bautista no tuvo un ministerio muy próspero. Aún los discípulos que tuvo después se le fueron con el Señor. Pero de él se dice que no hubo mayor de los nacidos de mujer, mayor en esta tierra. Y lo mismo lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Aquí Dios le dice a Zorobabel, te pondré como anillo de sellar. El anillo de sellar era un símbolo legal de un rey, que no solo lo identificaba como rey, sino que todo lo que él hacía lo sellaba con ese anillo. Es un símbolo legal de un señor, un dueño. Generalmente estaba hecho de piedras preciosas y de una forma especial de oro muy, muy elevado, muy caro. Y llevado en el dedo era objeto de constante estimación, honra, pero sobre todo de autoridad. Porque lo que se sellaba con ese anillo era válido. Era como cuando nosotros hoy en día tenemos que hacer un trámite y llevarlo ante notario. Si no tiene, ¿verdad?, el timbre del notario, la firma del notario, legalmente no es válido, ¿verdad? Entonces en ese tiempo se tenía este elemento. Bueno, lo que nosotros consideramos como grandes o importantes, no necesariamente para Dios lo son, o considerados así por Dios. Muchas veces son menospreciados o desestimados a nuestros ojos, pero fueron grandes a los ojos del Señor. Como dije, Juan el Bautista ya en Mateo, eso sí está en Mateo capítulo 11, no lo busquen, versículo 11, Jesús dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y eso hace referencia a la Trinidad. Por lo tanto, después de Cristo, según Dios, venía Juan el Bautista. O sea, realmente podemos sorprendernos de la forma en que Dios ve, tan diferente a la forma en que nosotros vemos la grandeza. ¿Ya? Muchos, en Marcos 10:31, no lo busquen, dijo el Señor, muchos primeros serán postreros. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, todo esto se aplica aquí a Zorobabel. A Zorobabel, esta promesa que el Señor le da puede ser aplicada directamente a Zorobabel, pero también tenía un cumplimiento considerado como una visión teológica en cuanto a la venida del Mesías. Es decir, que Zorobabel está figurativamente representando a Cristo en el milenio. Su templo, el que él edificó, no solo vio la presencia de Cristo encarnado, sino que su persona iba a ser un ejemplo futuro para lo que iba a ser el carácter de Cristo sobre esta tierra. Así es que esta asociación hace de Zorobabel un tremendo personaje en los ojos del Señor. No te enaltezcas si Dios no te honra. No te enaltezcas si Dios no te honra. Y no te amargues si Dios te humilla. Porque cuando Dios humilla, luego exalta para su gloria. Piensa en esto. Dios tiene un propósito en tu vida. A veces las pruebas, las aflicciones y las dificultades hacen que tu vida, tu carácter, tu personalidad se forje con un propósito para Dios. No te resistas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. A Zorobabel, usando un término muy coloquial, le tocó bailar con la fea. Porque le tocó hacerse cargo en el peor momento, en el momento más vergonzoso de la nación de Israel. Pero ese fue el plan de Dios.
Quizás a ti te ha tocado momentos duros y difíciles, familiares, económicos, matrimoniales, personales, de salud. ¿Pero has pensado en el propósito que Dios tiene a través de eso? Porque Dios allí es donde se exalta. Dios allí es donde se glorifica. Porque Dios a los sabios de este mundo lo desechó, pero a lo humilde lo escogió para avergonzar a los sabios. Lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Lo menospreciado para humillar a lo que supuestamente es. Dios escogió a Zorobabel con un propósito, porque Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, dice el Salmo 147. Bueno, Zorobabel, sin ningún lugar a dudas, fue un instrumento en las manos del Señor. Por eso es que Pablo dice que golpeaba su cuerpo, no siendo que él, habiendo sido heraldo para muchos, él mismo viniera a ser eliminado. El mismo Pablo se humillaba a sí mismo. Se humillaba a sí mismo para que su corazón orgulloso no se enalteciera y fuera abatido. Finalmente, una última característica que vemos en este llamado que Dios le hace a Zorobabel, esta forma en que Dios ve a este personaje, dice ahí el texto del versículo 23, te pondré como anillo de sellar, ¿ya? Como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. No fue Darío que lo puso como gobernador, fue Dios que escogió a este hombre con este propósito. Un anillo, ni aún un anillo de sellar, tiene su autoridad en sí misma, sino en la persona que lo porta. En este caso, para Dios, para Jehová, Zorobabel era su anillo de sellar. Era ese elemento que le iba a dar validez al propósito que Dios tenía con la nación de Israel. Pero ese anillo tiene su importancia en el que lo porta, en el Señor, que ejerce esta autoridad. Y es Dios que quería ejercer su autoridad en la nación a través de este personaje. Piénsalo así, Zorobabel no era un profeta. Zorobabel no era un sacerdote. Zorobabel no era un levita. Ni siquiera Zorobabel como Edras era un escriba. Era un político. Era un administrador. Era un trabajador. Y Dios lo quiso usar. Y lo quiso usar de manera clara y estratégica. Como dije, no siempre Dios nos va a usar como misioneros, o como pastores, o como predicadores. Pero si estamos dispuestos a ser usados por el Señor, entonces vamos a comprender la última actitud que tuvo Zorobabel aquí. En cuarto lugar, tuvo un espíritu humilde y dependiente. Humilde y dependiente. ¿Tú me quieres usar, Señor, como un anillo de sellar? Aquí estoy dispuesto. Por eso es que dice, porque yo te escogí. Nosotros somos especial tesoro para Dios. Dios nos escogió no por nuestros méritos, sino por la gracia de Jesucristo. Admitamos que nunca debemos dejar lugar al orgullo en nuestro corazón. No podemos dejar de pensar en lo que el Señor Jesucristo nos aconseja en su palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto. La idea, y para que vuestro fruto permanezca. Y para que no solo eso, sino que el Padre sea glorificado. Mira, nosotros no estamos aquí por propia voluntad. Dios nos trajo acá con un propósito, como parte de un plan. Ser un siervo de Dios no es iniciativa nuestra. Es Dios que puso en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nos quiere usar para su gloria. Ser un líder espiritual no es una opción. Es como Dios te quiere usar. Es un deber que debe ser tomado con humildad y con sencillez. Ahora, ¿eso implica sacrificio? Sí. ¿Eso implica salir de la comodidad a la que estamos acostumbrados? Sí. ¿Eso implica una actitud humilde y sacrificial? Por supuesto que sí. Pero no olvides, que es el plan que Dios tiene para ti. En la sociedad actual hay muchos dirigentes mundanos y carnales que ejercen una influencia nociva en su entorno.
un tipo de liderazgo sensual, mediático, o una forma de autoridad dañina, perjudicial, impositiva, ¿verdad? Lamentablemente hay pocos, muy pocos en el liderazgo humano que se levanta con una verdadera autoridad moral siquiera, menos espiritual, con un honesto liderazgo bíblico para ser influyentes y genuinos, siervos del Señor en su mano. No olvides que el anillo de sellar estaba en la mano del rey. Así nosotros también, como Zorobabel, estamos en la mano de Cristo y Cristo en la mano del Padre. Hombres y mujeres de Dios que sean líderes en sus hogares, en sus trabajos, en sus lugares de estudio. Líderes de opinión que muestren influencia espiritual en medio de una sociedad cada vez más oscura y perversa. Como dice la Escritura, luminares en este mundo, en una generación maligna y perversa, que marquen la diferencia, pero que establezcan autoridad no por su capacidad, o por su personalidad, o por su elocuencia, o por su posición o cargo, o por sus pensamientos y opiniones, sino por su testimonio, por su entrega, por su humildad, por su disposición en relación a Cristo, por su fidelidad y su responsabilidad por ser lo que Dios quiere que seas. Dios no necesita que tú seas un gerente para tener influencia y poder compartir la palabra. Dios no necesita que seas un empresario para poder tener todos los recursos necesarios de servir al Señor. Dios no necesita que seas una persona de altura en este mundo para poder tener autoridad y hablar sobre otros. Dios espera que como Zorobabel simplemente seas un anillo de sellar en su mano, con un corazón dispuesto. ¿Sabías que dentro de las muchas causas que se dan para la caída, para el declive del Imperio Romano, que sean muchas causas que contribuyeron, morales, militares, políticas, etcétera, a la caída del Imperio Romano, una de las causas que se da es por la influencia de los cristianos. Porque muchos cristianos en el tiempo de Roma eran esclavos. No eran señores, eran esclavos. Pero estos esclavos no paraban de decir lo que habían visto y oído. Compartían el Evangelio y muchos se empezaron a convertir. Y al convertirse, empezaron a dejar las costumbres paganas romanas. La idolatría, la inmoralidad. Y eso finalmente terminó colapsando gran parte de lo que era la base del Imperio Romano, que se basaba en estos logros militares o en estos logros morales. Bueno, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto y humilde, ya sea que seamos señores o esclavos, Dios, al igual que Zorobabel, nos puede usar para su gloria. Seamos líderes espirituales, hombres de Dios, mujeres de Dios, con una genuina autoridad bíblica, con un corazón dispuesto, instrumentos útiles y fieles para Dios, desarrollando un verdadero liderazgo espiritual en nuestras vidas, considerando que Dios es el que tiene y debe tener el control en nuestros corazones para que Él sea glorificado en nosotros. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra.